Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 2. Tema 48. La defensa de consumidores y usuarios. 1. Introducción. La Constitución Española de 1978 regula en el título I, capítulo 3 denominado de los principios rectores de la política social y económica, la defensa de los consumidores y usuarios en su artículo 51, el cual establece: 1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 2. Los poderes públicos promoverán la información, la educación de los consumidores y usuarios y fomentarán sus organizaciones, así como oirán a los mismos en aquellas cuestiones o materias que les afectan. 3. En virtud de lo dispuesto en los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. Este precepto ha sido desarrollado en la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, texto refundido aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, modificado en numerosas ocasiones y declarado inconstitucional en algún punto concreto, al que a lo largo del tema nos referiremos como TRL-DCU. Se trata de un texto legal muy extenso y complejo, con 4 libros, cada uno con sus títulos y capítulos, por lo que merece la pena introducir en este punto un esquema general comprensivo de su contenido. En este tema nos referiremos en todo momento al libro 1, que contiene las disposiciones generales, ya que está más centrado en la defensa activa de los consumidores, materia en la que las entidades locales tienen cierta competencia y participación. Cualquier referencia a los títulos de la ley en este tema vendrá referida a los del libro I. Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias. Arts. Libro primero. Disposiciones generales. Título E. Ámbito de aplicación y derechos básicos de los consumidores y usuarios. Capítulo I. Ámbito de aplicación. 1 a 7. Capítulo 2. Derechos básicos de los consumidores y usuarios. 8 a 10. Capítulo 3. Protección de la salud y seguridad. 11 a 16. Capítulo 4. Derecho a la información, formación y educación. 17 a 18. Capítulo V. Protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios. 19 a 21. Título 2. Derecho de representación, consulta y participación y régimen jurídico de las asociaciones de consumidores y usuarios. Capítulo I. Régimen jurídico básico de las asociaciones de consumidores y usuarios. 22 a 26. Capítulo 2. Independencia y transparencia de las asociaciones de consumidores y usuarios. 27 a 32. Capítulo 3. Registro estatal de asociaciones de consumidores y usuarios. 33 a 36. Capítulo 4. Representación y consulta. 37 a 39. Título 3. Cooperación institucional. Capítulo I. Conferencia sectorial de consumo. 40 y 41. Capítulo 2. Cooperación institucional en materia de formación y control de la calidad. 42 a 45. Título IV. Potestad sancionadora.
Capítulo I. Disposiciones generales. 46 a 48. Capítulo 2. Infracciones y sanciones. 49 a 52. Título V. Procedimientos judiciales y extrajudiciales de protección de los consumidores y usuarios. Capítulo I. Acciones de cesación. 53 a 56. Capítulo 2. Sistema arbitral del consumo. 57 y 58. Libro segundo. Contratos y garantías. Título E. Contratos con los consumidores y usuarios. Capítulo I. Disposiciones generales. 59 a 67. Capítulo 2. Derecho de desistimiento. 68 a 79. Título 2. Condiciones generales y cláusulas abusivas. Capítulo I. Cláusulas no negociadas individualmente. 80 y 81. Capítulo 2. Cláusulas abusivas. 82 a 91. Título 3. Contratos celebrados a distancia y contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil. Capítulo I. Disposiciones generales. 92 a 96. Capítulo 2. Información precontractual y contratos. 97 a 101. Capítulo 3. Derecho de desistimiento. 102 a 108. Capítulo 4. Ejecución del contrato. 109 a 113. Título IV. Garantías y servicios postventa. Capítulo I. Disposiciones generales sobre garantía de los productos de consumo. 114 a 117. Capítulo 2. Responsabilidad del vendedor y derechos del consumidor y usuario. 118 a 122. Capítulo 3. Ejercicio de derechos por el consumidor y usuario. 123 y 124. Capítulo 4. Garantía comercial adicional. Obligaciones de documentación y servicios postventa. 125 a 127. Libro tercero. Título E. Disposiciones comunes en materia de responsabilidad. Capítulo I. Disposiciones generales. 128 a 131. Capítulo 2. Responsabilidad. 132 a 134. Título 2. Disposiciones específicas en materia de responsabilidad. Capítulo I. Daños causados por productos. 135 a 146. Capítulo 2. Daños causados por otros bienes y servicios. 147 a 149. Libro cuarto. Título E. Disposiciones generales. Capítulo I. Ámbito de aplicación y definiciones. 150 y 151. Capítulo 2. Disposiciones comunes en materia de responsabilidad. 152. Título 2. Viajes combinados. Capítulo I. Obligaciones de información y contenido del contrato de viaje combinado. 153 a 156. Capítulo 2. Modificaciones del contrato antes del inicio del viaje combinado. 157 a 159. Capítulo 3. Terminación del contrato de viaje combinado. 160. Capítulo 4. Ejecución del viaje combinado. 161 a 163. Capítulo V. Garantías. 164 a 166. Título 3. Servicios de viajes vinculados. 167 y 168. Título IV. De la prescripción de las reclamaciones y régimen sancionador. 169 y 170. Disposición adicional única. Disposiciones transitorias primera a tercera.
Disposiciones finales primera a cuarta. Anexos I, 2 y 3. Libro tercero. Responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos. Libro cuarto. Viajes combinados y servicios de viaje vinculados. 2. Sujetos. 2,1. Conceptos de consumidor y usuario y otros sujetos. Los artículos 3 y siguientes TRL-DCU establecen los siguientes conceptos básicos, en los que se apoya todo su articulado. Concepto de consumidor y usuario. A efectos de lo dispuesto en la ley y sin perjuicio de lo establecido en sus libros tercero y cuarto, son consumidores y usuarios toda persona física que actúa con el propósito ajeno a la actividad empresarial, oficio o profesión. Además tienen también la condición de consumidores y usuarios, cualquier persona jurídica y todas las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro, con el propósito ajeno a la actividad empresarial o comercial, etc. Concepto de empresario. A efectos de lo dispuesto en esta norma, se considera empresario a toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe directamente o a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Concepto de productor. La ley considera productor al fabricante del bien o al prestador del servicio o su intermediario, o al importador del bien o servicio en el territorio de la Unión Europea, así como a cualquier persona que se presente como tal al indicar en el bien, ya sea en el envase, el envoltorio o cualquier otro elemento de protección o presentación o servicio su nombre, marca u otro signo distintivo. Concepto de producto. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 136, a los efectos de esta norma, es producto todo bien mueble conforme a lo previsto en el artículo 335 del Código Civil, que establece, desde su promulgación en 1889, se reputan bienes muebles los susceptibles de apropiación no comprendidos en el capítulo anterior, y en general todos los que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos. Concepto de proveedor. A efectos de esta norma es proveedor el empresario que suministra o distribuye productos en el mercado, cualquiera que sea el título o contrato en virtud del cual realice dicha distribución. 2,2. Régimen jurídico de las asociaciones de consumidores y usuarios. A estos sujetos cualificados en esta materia dedica el TRL-DCU su título I completo, bajo el siguiente enunciado: Derecho de representación, consulta y participación y régimen jurídico de las asociaciones de consumidores y usuarios. De toda esta materia entresacamos la parte más significativa, porque por su extensión no es dable analizarla en esta sede en su totalidad. Conforme el artículo 23 TRL-DCU, son asociaciones de consumidores y usuarios las organizaciones sin ánimo lucro que, constituidas conforme a lo previsto en la legislación sobre asociaciones, y reuniendo los requisitos específicos exigidos en esta norma y sus normas de desarrollo, y en su caso, en la legislación autonómica que les resulte de aplicación, tengan como finalidad la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores, incluyendo su información, formación y educación, bien sea con carácter general, bien en relación con bienes o servicios determinados. También son asociaciones de consumidores y usuarios las entidades constituidas por consumidores con arreglo a la legislación de cooperativas, que respeten los requisitos básicos exigidos en esta norma y entre cuyos fines figure, necesariamente, la educación y formación de sus socios, y estén obligadas a constituir un fondo con tal objeto según su legislación específica. Las asociaciones de consumidores y usuarios podrán integrarse en uniones, federaciones o confederaciones que tengan idénticos fines y cumplan los requisitos específicos exigidos por esta norma. Las asociaciones de consumidores y usuarios deben actuar para el cumplimiento de sus fines con independencia frente a los operadores del mercado y a los poderes públicos, sin que la obtención de subvenciones u otros recursos públicos concedidos en base a criterios de objetividad puedan mermar tal independencia. Las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas conforme a lo previsto en el TRL-DCU
y en la normativa autonómica que les resulte de aplicación, son las únicas legitimadas para actuar en nombre y representación de los intereses generales de los consumidores y usuarios. Las asociaciones o cooperativas que no reúnan los requisitos exigidos en el TRL-DCU o en la normativa autonómica que les resulte de aplicación, solo podrán representar los intereses de sus asociados o de la asociación, pero no los intereses generales, colectivos o difusos de los consumidores. A efectos de lo previsto en el artículo 11,3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tendrán la consideración legal de asociaciones de consumidores y usuarios representativas las que formen parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, salvo que el ámbito territorial del conflicto afecte fundamentalmente a una comunidad autónoma, en cuyo caso se estará a su legislación específica. Se prohíbe utilizar los términos consumidor o usuario, la denominación de asociación de consumidores y usuarios, o cualquier otra expresión similar que induzca a error o confusión sobre su naturaleza o su legitimidad, para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, a aquellas organizaciones que no reúnan los requisitos exigidos en esta norma o en la normativa autonómica que les resulte de aplicación. Las asociaciones de consumidores y usuarios que incurran en alguna de las prohibiciones previstas por la legislación que les resulte de aplicación, perderán en todo caso, y por un período no inferior a los 5 años siguientes desde que dejaron de concurrir tales circunstancias, su condición de asociación de consumidores y usuarios. El art. 37 por su parte consagra los derechos de las asociaciones de consumidores y usuarios. Las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito supraautonómico, legalmente constituidas e inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, tendrán derecho, en los términos que legal o reglamentariamente se determinen, a ser declaradas de utilidad pública. B. Percibir ayudas y subvenciones públicas. C. Representar como asociación de consumidores y usuarios a sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos, de la asociación o de los intereses generales, colectivos o difusos de los consumidores y usuarios. D. Disfrutar del derecho de asistencia jurídica gratuita en la forma prevista en la ley reguladora. E. Integrarse, en los términos que reglamentariamente se determine, en el Consejo de Consumidores y Usuarios. 3. Derechos de los consumidores y usuarios. 3,1. Los derechos básicos. El artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2007, TRL-DCU, establece que son derechos básicos de los consumidores y usuarios: a la protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad. B. La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. C. La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos. D. La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute. E. La audiencia en consulta. La participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de sus intereses, a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas. F. La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión. Los poderes públicos protegerán prioritariamente los derechos de los consumidores y usuarios cuando guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado. La renuncia previa a los derechos que esta norma reconoce a los consumidores y usuarios es nula, siendo asimismo nulos los actos realizados en fraude de ley de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Código Civil, concretamente su apartado 2, el cual establece que la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos solo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. 3,2.
Protección de la salud y seguridad e información a los consumidores y usuarios. Para empezar, el Art. 11 TRLDCU establece el deber general de seguridad. 1. Los bienes o servicios puestos en el mercado deben ser seguros. 2. Se consideran seguros los bienes o servicios que, en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles, incluida su duración, no presenten riesgo alguno para la salud o seguridad de las personas, o únicamente los riesgos mínimos compatibles con el uso del bien o servicio y considerados admisibles dentro de un nivel elevado de protección de la salud y seguridad de las personas. El artículo 12 TRL-DCU dispone que los empresarios pondrán en conocimiento previo del consumidor y usuario, por medios apropiados, los riesgos susceptibles de provenir de una utilización previsible de los bienes y servicios, habida cuenta de su naturaleza, características, duración y de las personas a las que van destinados. Los productos químicos y todos los artículos que en su composición lleven sustancias clasificadas como peligrosas, deberán ir envasados con las debidas garantías de seguridad y llevar de forma visible las oportunas indicaciones que adviertan el riesgo de su manipulación. Cualquier empresario que intervenga en la puesta a disposición de bienes y servicios a los consumidores y usuarios estará obligado, dentro de los límites de su actividad respectiva, a respetar las siguientes reglas. A la prohibición de tener o almacenar productos reglamentariamente no permitidos o prohibidos en los locales o instalaciones de producción, transformación, almacenamiento o transporte de alimentos o bebidas. B. El mantenimiento del necesario control de forma que pueda comprobarse con rapidez y eficacia el origen, distribución, destino y utilización de los bienes potencialmente inseguros, los que contengan sustancias clasificadas como peligrosas o los sujetos a obligaciones de trazabilidad. C. La prohibición de venta a domicilio de bebidas y alimentos, sin perjuicio del reparto, distribución o suministro de los adquiridos o encargados por los consumidores y usuarios en establecimientos comerciales autorizados para venta al público, y del régimen de autorización de ventas directas a domicilio que vengan siendo tradicionalmente practicadas en determinadas zonas del territorio nacional. D. El cumplimiento de la normativa que establezcan las entidades locales o, en su caso, las comunidades autónomas sobre los casos, modalidades y condiciones en que podrá efectuarse la venta ambulante de bebidas y alimentos. E. La prohibición de suministro de bienes que carezcan de las marcas de seguridad obligatoria o de los datos mínimos que permitan identificar al responsable del bien. F. La obligación de retirar, suspender o recuperar de los consumidores y usuarios, mediante procedimientos eficaces, cualquier bien o servicio que no se ajuste a las condiciones y requisitos exigidos o que, por cualquier otra causa, suponga un riesgo previsible para la salud o seguridad de las personas. G. La prohibición de importar productos que no cumplan lo establecido en esta norma y disposiciones que la desarrollen. H. Las exigencias de control de los productos manufacturados susceptibles de afectar a la seguridad física de las personas, prestando a este respecto la debida atención a los servicios de reparación y mantenimiento. Y la prohibición de utilizar ingredientes, materiales y demás elementos susceptibles de generar riesgos para la salud y seguridad de las personas. En particular, la prohibición de utilizar tales materiales o elementos en la construcción de viviendas y locales de uso público. 3,3. Riesgo para el consumidor. Actuaciones administrativas. El artículo 15 TRL-DCU establece que 1. Ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, las administraciones públicas competentes podrán adoptar las medidas que resulten necesarias y proporcionadas para la desaparición del riesgo, incluida la intervención directa sobre las cosas y la compulsión directa sobre las personas. En estos supuestos, todos los gastos que se generen serán a cargo de quien con su conducta los hubiera originado, con independencia de las sanciones que se le puedan imponer. La exacción de tales gastos y sanciones podrá llevarse a cabo por el procedimiento administrativo de apremio. 2. Las administraciones públicas, atendiendo a la naturaleza y gravedad de los riesgos detectados,
podrán informar a los consumidores y usuarios afectados por los medios apropiados en cada caso, sobre los riesgos e irregularidades así como sobre las medidas adoptadas. 3. Los responsables de la coordinación de los sistemas estatales de intercambio de información integrados en los sistemas europeos de alertas, trasladarán las comunicaciones que reciban a las autoridades aduaneras cuando, conforme a la información facilitada en las comunicaciones, los productos o servicios alertados procedan de terceros países. Por su parte, el art. 16 TRL-DCU regula los casos de mayor gravedad, cuando dispone que, con carácter excepcional, ante situaciones de gravedad que determinen una agresión indiscriminada a la salud y seguridad de los consumidores y usuarios en más de una comunidad autónoma, el Gobierno podrá constituir para hacer desaparecer dicha situación un órgano en el que participarán activamente las comunidades autónomas afectadas, que asumirán las facultades administrativas que se le encomienda para garantizar la salud y seguridad de las personas, sus intereses económicos y sociales, la reparación de los daños sufridos, la exigencia de responsabilidad, la publicación de los resultados. 3,4. Derecho a la información, formación y educación. A partir del art. 17, el TRL-DCU regula este derecho vehicular para la defensa de los consumidores y usuarios, con estas disposiciones. A información, formación y educación de los consumidores y usuarios. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la formación y educación de los consumidores y usuarios, asegurarán que éstos dispongan de la información precisa para el eficaz ejercicio de sus derechos y velarán para que se les preste la información comprensible sobre el adecuado uso y consumo de los bienes y servicios puestos a su disposición en el mercado. Los medios de comunicación social de titularidad pública estatal dedicarán espacios y programas no publicitarios a la información y educación de los consumidores y usuarios. En tales espacios y programas, de acuerdo con su contenido y finalidad, se facilitará el acceso o participación de las asociaciones representativas de consumidores y usuarios y los demás grupos o sectores interesados, en la forma que se acuerde con dichos medios. Art. 17. B. Etiquetado y presentación de los bienes y servicios. El etiquetado y presentación de los bienes y servicios y las modalidades de realizarlo deberán ser de tal naturaleza que no induzca a error al consumidor y usuario, especialmente sobre las características del bien o servicio y en particular sobre su naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia y modo de fabricación o de obtención. B. Atribuyendo al bien o servicio efectos o propiedades que no posea. C. Sugiriendo que el bien o servicio posee características particulares, cuando todos los bienes o servicios similares posean estas mismas características. Sin perjuicio de las exigencias concretas que se establezcan reglamentariamente, todos los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios deberán incorporar, acompañar o, en último caso, permitir de forma clara y comprensible información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales, en particular sobre las siguientes. A nombre y dirección completa del productor. B. Naturaleza, composición y finalidad. C. Calidad, cantidad, categoría o denominación usual o comercial si la tienen. D. Fecha de producción o suministro y lote, cuando sea exigible reglamentariamente, plazo recomendado para el uso o consumo o fecha de caducidad. E. Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles. Sin perjuicio de las excepciones previstas legal o reglamentariamente, las indicaciones obligatorias del etiquetado y presentación de los bienes o servicios comercializados en España deberán figurar, al menos en castellano, lengua española oficial del Estado. 3,5. Protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios. A. Principio general y prácticas comerciales. Según el art. 19 TRL-DCU,
Los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios deberán ser respetados en los términos establecidos en esta norma, aplicándose además lo previsto en las normas civiles, mercantiles y las demás normas comunitarias, estatales y autonómicas que resulten de aplicación. Para la protección de los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios, las prácticas comerciales de los empresarios dirigidas a ellos están sujetas a lo dispuesto en el TRL-DCU, en la Ley de Competencia Desleal y en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. A estos efectos, se consideran prácticas comerciales de los empresarios con los consumidores y usuarios todo acto o omisión, conducta, manifestación o comunicación comercial, incluida la publicidad y la comercialización, directamente relacionada con la promoción, la venta o el suministro de bienes o servicios, incluidos los bienes inmuebles, así como los derechos y obligaciones, con independencia de que sea realizada antes, durante o después de una operación comercial. No tienen la consideración de prácticas comerciales las relaciones de naturaleza contractual, que tienen su propio régimen. Las normas previstas en el TRL-DCU en materia de prácticas comerciales y las que regulan las prácticas comerciales en materia de medicamentos, etiquetado, presentación y publicidad de los productos, indicación de precios, aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, crédito al consumo, comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores y usuarios, comercio electrónico, inversión colectiva en valores mobiliarios, normas de conducta en materia de servicios de inversión, oferta pública o admisión de cotización de valores y seguros, incluida la mediación y cualesquiera otras normas que regulen aspectos concretos de las prácticas comerciales desleales previstos en normas comunitarias, prevalecerán en caso de conflicto sobre la legislación de carácter general aplicable a las prácticas comerciales desleales. El incumplimiento de las disposiciones anteriores será considerado en todo caso práctica desleal por engañosa, en iguales términos a lo dispuesto en la Ley 3/1991, de 10 de enero de competencia desleal. En relación con las prácticas comerciales relativas a servicios financieros y bienes inmuebles, podrán establecerse normas legales o reglamentarias que ofrezcan una mayor protección al consumidor o usuario, como así ha sido, tanto en España como en el seno de la UE. B. Información necesaria en la oferta comercial de bienes y servicios. De esta materia se ocupa el art. 20 TRL-DCU, modificado varias veces. Las prácticas comerciales que, de un modo adecuado al medio de comunicación utilizado, incluyan información sobre las características del bien o servicio y su precio, posibilitando que el consumidor o usuario tome una decisión sobre la contratación, deberán contener, si no se desprende ya claramente del contexto, al menos la siguiente información: a nombre, razón social y domicilio completo del empresario responsable de la oferta comercial, y en su caso, nombre, razón social y dirección completa del empresario por cuya cuenta actúa. B. Las características esenciales del bien o servicio de una forma adecuada a su naturaleza y al medio de comunicación utilizado. C. El precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando en su caso el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario. En el resto de los casos en que, debido a la naturaleza del bien o servicio, no pueda fijarse con exactitud el precio en la oferta comercial, deberá informarse sobre la base de cálculo que permita al consumidor o usuario comprobar el precio. Igualmente, cuando los gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario no puedan ser calculados de antemano por razones objetivas, debe informarse del hecho de que existen dichos gastos adicionales y si se conoce su importe estimado. De los procedimientos de pago, plazos de entrega y ejecución del contrato y el sistema de tratamiento de las reclamaciones, cuando se aparten de las exigencias de la diligencia profesional, entendiendo por tal la definida en el artículo 4,1 de la Ley de Competencia Desleal. En su caso, existencia del derecho de desistimiento. El incumplimiento de lo anterior será considerado práctica desleal por engañosa en iguales términos a los que establece la Ley 3/1991, de 10 de enero
de competencia desleal. C. Régimen de comprobación y servicios de atención al cliente. El régimen de comprobación, reclamación, garantía y posibilidad de renuncia o devolución que se establezca en los contratos deberá permitir que el consumidor y usuario se asegure de la naturaleza, características, condiciones y utilidad o finalidad del bien o servicio. Pueda reclamar con eficacia en caso de error, defecto o deterioro. Pueda hacer efectivas las garantías de calidad o nivel de prestación ofrecidos y obtener la devolución equitativa del precio de mercado del bien o servicio, total o parcialmente, en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso. La devolución del precio del producto habrá de ser total en el caso de falta de conformidad del producto con el contrato. Las oficinas y servicios de información y atención al cliente que las empresas pongan a disposición del consumidor y usuario deberán asegurar que éste tenga constancia de sus quejas y reclamaciones mediante la entrega de una clave identificativa y un justificante por escrito, en papel o en cualquier otro soporte duradero. Si tales servicios utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar a cabo sus funciones, deberán garantizar una atención personal directa, más allá de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance. Las oficinas y servicios de información y atención al cliente serán diseñados utilizando medios y soportes que sigan los principios de accesibilidad universal y, en su caso, medios alternativos para garantizar el acceso a los mismos a personas con discapacidad o personas de edad avanzada. Se deberán identificar claramente los servicios de atención al cliente en relación a las otras actividades de la empresa, prohibiéndose expresamente la utilización de este servicio para la utilización y difusión de actividades de comunicación comercial de todo tipo. En caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica, sin perjuicio del derecho de los proveedores de servicios de telecomunicaciones de cobrar por este tipo de llamadas. A tal efecto, se entiende por tarifa básica el coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que no incorpore un importe adicional en beneficio del empresario. En todo caso, y con pleno respeto a lo precedente, los empresarios pondrán a disposición de los consumidores y usuarios información sobre su ubicación, la dirección postal, número de teléfono, fax cuando proceda, y dirección de correo electrónico en los que el consumidor y usuario, cualquiera que sea su lugar de residencia, pueda interponer sus quejas y reclamaciones o solicitar información sobre los bienes o servicios ofertados o contratados. Los empresarios comunicarán además su dirección legal, si ésta no coincidiera con la dirección habitual para la correspondencia. Los empresarios deberán dar respuesta a las reclamaciones recibidas en el plazo más breve posible, y en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la reclamación. En el supuesto incumplimiento, cuando el empresario no hubiera resuelto satisfactoriamente una reclamación interpuesta directamente ante el mismo por un consumidor, éste podrá acudir a una entidad de resolución alternativa prevista en la normativa europea para la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Los empresarios facilitarán el acceso a este tipo de entidades, proporcionando a los consumidores la información a la que vienen obligados por esta normativa, tanto en sentido general como en la normativa específica sectorial. 4. Infracciones y sanciones. El TRLDCU dedica a esta importante cuestión su título IV, Potestad sancionadora, que empieza con su art. 46. Analizamos su contenido a continuación. A principios generales. Las administraciones públicas competentes, en el uso de su potestad sancionadora, sancionarán las conductas tipificadas como infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir. La instrucción de causa penal ante los tribunales de justicia suspenderá la tramitación del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado por los mismos hechos, y en su caso la eficacia de los actos administrativos de imposición de sanción.
Las medidas administrativas que hubieran sido adoptadas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas se mantendrán en tanto la autoridad judicial se pronuncie sobre las mismas. En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes. B. Administración competente. Las administraciones españolas que en cada caso resulten competentes sancionarán las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios cometidas en territorio español, cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio o el lugar en que radiquen los establecimientos del responsable. Las infracciones se entenderán cometidas en cualquiera de los lugares en que se desarrollen las acciones u omisiones constitutivas de las mismas, y además, salvo en el caso de infracciones relativas a los requisitos de los establecimientos e instalaciones o del personal, en todos aquellos en que se manifieste la lesión o riesgo para los intereses de los consumidores y usuarios protegidos por la norma sancionadora. Las autoridades competentes en materia de consumo sancionarán asimismo las conductas tipificadas como infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios de los empresarios de los sectores que cuenten con regulación específica y las prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios. El incumplimiento de la obligación de suministrar las condiciones generales de la contratación podrá ser sancionado por los órganos o entidades correspondientes de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios. La Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición podrá sancionar igualmente el incumplimiento de esta obligación en aquellos sectores que estén afectados por las competencias exclusivas del Estado. C. Reposición de la situación alterada por la infracción e indemnización de daños y perjuicios. El TRLDCU se apoya en este punto en las leyes de procedimiento administrativo y de régimen jurídico público. Concretamente es preciso acudir a la Ley 40/2015, de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, que su art. 28,2 dispone que las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es decir, mediante el apremio sobre el patrimonio. D. Infracciones. Son infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios. Art. 49 TRLDCU. A el incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones de naturaleza sanitaria. B. Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios, ya sea en forma consciente o deliberada, ya por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate. C. El incumplimiento o transgresión de los requisitos previos que concretamente formulen las autoridades competentes para situaciones específicas, al objeto de evitar contaminaciones, circunstancias o conductas nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública. D. La alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por adición o sustracción de cualquier sustancia o elemento, alteración de su composición o calidad, incumplimiento de las condiciones que correspondan a su naturaleza o la garantía, arreglo o reparación de productos de naturaleza duradera y en general cualquier situación que induzca a engaño, o confusión o que impida reconocer la verdadera naturaleza del bien o servicio. E. El incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades mínimas, o cualquier otro tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales.
F. El incumplimiento de las normas relativas a registro, normalización o tipificación, etiquetado, envasado y publicidad de bienes y servicios. G. El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad en cuanto afecten o puedan suponer un riesgo para los consumidores y usuarios. H. La obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección. Y la introducción de cláusulas abusivas en los contratos. J. Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de poner fin a los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado. La obstaculización al ejercicio de tal derecho del consumidor a través del procedimiento pactado, la falta de previsión de este o la falta de comunicación al usuario del procedimiento para darse de baja en el servicio. K. La negativa a satisfacer las demandas del consumidor o usuario, cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, cuando su satisfacción esté dentro de las disponibilidades del empresario, así como cualquier forma de discriminación con respecto a las referidas demandas, sin que ello menoscabe la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso directamente justificadas por criterios objetivos. L. El uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios. M. Las conductas discriminatorias en el acceso a los bienes y la prestación de los servicios, y en especial las previstas como tales en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. N. El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en esta norma o disposiciones que la desarrollen, en los términos previstos en la legislación autonómica que resulte de aplicación. O la obstrucción o negativa a suministrar las condiciones generales de la contratación que establece el artículo 81,1 TRL-DCU. Son infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios en la contratación a distancia y fuera de establecimiento mercantil. A. El incumplimiento del régimen establecido en materia de contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles. B. El incumplimiento de las obligaciones que la regulación de contratos celebrados a distancia impone en materia de información y documentación que se debe suministrar al consumidor y usuario, de los plazos de ejecución y de devolución de cantidades abonadas, el envío con pretensión de cobro, de envíos no solicitados por el consumidor y usuario y el uso de técnicas de comunicación que requieran el consentimiento expreso previo o la falta de oposición del consumidor y usuario, cuando no concurra la circunstancia correspondiente. Graduación de las infracciones. Estas infracciones tipificadas se considerarán, en todo caso, infracciones graves, siendo muy graves cuando exista reincidencia o el volumen de la facturación realizada a que se refiere la infracción sea superior a 601.012 euros con 10 céntimos. Sanciones básicas y accesorias. Las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios previstas en esta norma serán sancionadas por las administraciones públicas competentes con multas de acuerdo con la siguiente graduación. A. Infracciones leves hasta 3.005 euros con 6 céntimos. B. Infracciones graves, entre 3.005 euros con 7 céntimos y 15.025 euros con 30 céntimos, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de la infracción. C. Infracciones muy graves, entre 15.025,31 y 601.012 euros con 10 céntimos, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de infracción. En el supuesto de infracciones muy graves, la administración pública competente podrá acordar el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de 5 años. En tal caso, será de aplicación la legislación laboral en relación con las obligaciones de la empresa frente a los trabajadores. La clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad, y la retirada del mercado precautoria o definitiva de bienes o servicios por razones de salud y seguridad, no tienen el carácter de sanción.
La administración pública competente podrá acordar, como sanciones accesorias, frente a las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios previstas en esta norma. A. El decomiso de la mercancía adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o que pueda entrañar riesgo para el consumidor y usuario. Los gastos derivados de estas medidas, incluidas entre otras las derivadas del transporte, distribución y destrucción, serán por cuenta del infractor. B. La publicidad de las sanciones impuestas, cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de las personas naturales o jurídicas responsables, y la índole y naturaleza de las infracciones, siempre que concurra riesgo para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios. Reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o acreditada intencionalidad en la infracción. 5. Competencias de las administraciones locales en materia de defensa de los consumidores y usuarios. 5,1. Aspectos generales. La competencia sobre defensa de los consumidores y usuarios de las entidades locales quedó muy limitada tras la reforma operada en las competencias locales por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local. En efecto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, diseñó un modelo competencial que ha dado lugar a disfuncionalidades, generando en no pocos supuestos situaciones de concurrencia competencial entre varias administraciones públicas, duplicidad en la prestación de servicios, o que los ayuntamientos presten servicios sin un título competencial específico que les habilite y sin contar con los recursos adecuados para ello, dando lugar al ejercicio de competencias que no tienen legalmente atribuidas ni delegadas y a la duplicidad de competencias entre administraciones. Con esta reforma, las competencias se circunscribieron a las que les son propias, eliminando aquellas que de forma impropia se ejercían anteriormente. Entre otras, las corporaciones locales han asumido tradicionalmente las siguientes: a la información y educación de los consumidores y usuarios, así como el establecimiento de una oficina de información y atención a los consumidores y usuarios. B. Inspección de bienes, productos y servicios para comprobar su adecuación a la legislación que los regula. C. El apoyo y fomento de las asociaciones de los consumidores y usuarios radicadas en su territorio. D. La adopción de las medidas urgentes en situaciones de emergencia o necesidad. E. La imposición de sanciones pecuniarias, es decir, el ejercicio de la facultad sancionadora. No obstante la limitación competencial de que venimos hablando, la LBRL conserva algunas disposiciones que, sobre consumo, habilitan a los ayuntamientos para ejercer cierta actividad o actividades conexas con la problemática de los consumidores y usuarios. Concretamente, su actual actividad en este campo se apoya principalmente, dejando aparte la legislación autonómica, en las siguientes disposiciones. Art. 252 LBRL. El municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes materias: I. Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. J. Protección de la salubridad pública. B. Art. 27,3 LBRL. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía, y en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la administración del Estado y las de las comunidades autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras las siguientes competencias. I. Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales. N. Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa. Con este apoyo, por ser tan general, es habitual que las comunidades autónomas intervengan con regulación propia, y por esto, la labor de las entidades locales en la materia no es uniforme. La legislación de consumo no contiene disposiciones al respecto, a pesar de que en la tramitación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
se dio audiencia, entre otras entidades, a la Federación Española de Municipios y Provincias. 5,2. Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, OMIC. Con una cierta base en lo dispuesto en el art. 27,3 n. LBRL. Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, OMIC, son oficinas que dependen de los ayuntamientos y tienen como funciones la información, ayuda y orientación a los consumidores y usuarios para el adecuado ejercicio de sus derechos. En general, realizan cualquier función que contribuya a la protección de los consumidores y usuarios. Es importante, por tanto, para acotar el ámbito subjetivo de actuación de estas oficinas, recordar el concepto de consumidor, ya comentado. Es toda persona física que actúa con el propósito ajeno a la actividad empresarial, oficio o profesión. Y también cualquier persona jurídica y todas las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro, con propósito ajeno a la actividad empresarial o comercial, etc. Las OMIC podrán realizar todas o alguna de las siguientes funciones, generalmente de carácter gratuito para el vecino. A información, ayuda y orientación al consumidor. Esta función incluye tanto la información general como la particular. Respecto a la información general, las OMIC llevan a cabo con frecuencia campañas informativas en la materia, incluyendo cursos de formación a consumidores y actividades en colaboración con el sistema educativo, en materia de consumo. También se incluye la recopilación y ofrecimiento de datos de contacto de otros centros públicos o privados de interés para el consumidor. Orientación. La información general incluye la facultad de edición de publicaciones sobre cualquier sector implicado y su relación con consumidores y usuarios. También pueden proporcionar información particular, respondiendo a consultas concretas de los consumidores, a través de formularios confeccionados para ello, con un consultorio abierto al público en general o incluso con la colaboración de expertos en la materia. B. Reclamaciones y denuncias. Las OMIC suelen estar encargadas de la recepción, tramitación y mediación de las reclamaciones que se presenten directamente por el consumidor o usuario, o que le sean remitidas por otras oficinas de información al consumidor o por las asociaciones de consumidores. C. Mediación. Las OMIC pueden intervenir en los conflictos que puedan surgir entre los consumidores o usuarios y los empresarios suministradores de bienes o prestadores de servicios, con la finalidad de llegar a una solución amistosa, a partir de la denuncia emitida por el consumidor o por otros medios. Si se consigue un acuerdo entre las partes, su labor se acerca mucho a la de los mediadores o árbitros. Si no se consigue el acuerdo entre las partes, es habitual que la OMIC remita la controversia a otras instancias superiores, Junta Arbitral de Consumo, por ejemplo, de forma que la reclamación de consumo no quede desatendida. D. Inspección de bienes y servicios de uso o consumo común. Con cierto apoyo en la legislación que hemos citado, las OMIC pueden desarrollar, siempre con el amparo de la normativa sectorial en cada caso, labores de inspección de establecimientos abiertos al público, sobre todo en lo que respecta a la salubridad. E. Fomento del asociacionismo de consumidores y usuarios. Las asociaciones de consumidores y usuarios se han revelado como un recurso altamente eficaz para la defensa de los intereses de los mismos, cuando se ven amenazados por la actividad empresarial que no cumple con las normas y vulnera sus derechos. La asociación a estas entidades es, en muchos casos, extremadamente útil para una defensa eficaz de los derechos relacionados con el consumo. Por eso desde las OMIC se puede favorecer el asociacionismo en este sentido, proporcionando a los vecinos consumidores los datos que necesiten para ello. Además de todo lo anterior, las OMIC habitualmente establecen relaciones de colaboración con otras entidades públicas y privadas, también dedicadas a la protección de las personas consumidoras.